La historia nos ha dejado momentos inolvidables, capturados en fotografías que nos permiten viajar en el tiempo. Algunas de estas imágenes revelan el lado más humano de figuras icónicas, mientras que otras muestran eventos históricos desde ángulos poco conocidos. Hoy te presentaré 45 fotos históricas impresionantes, cada una con una historia fascinante detrás. Algunas te sorprenderán, otras te conmoverán, pero todas te recordarán lo asombroso que es nuestro pasado. Acompáñame en este recorrido por el tiempo. 1. La construcción del Cristo Redentor en Brasil, 1931. Antes de convertirse en uno de los monumentos más famosos del mundo, el Cristo Redentor de Río de Janeiro era solo una idea en construcción. En esta imagen vemos a los obreros trabajando en lo alto del Corcovado, ensamblando la enorme cabeza de la estatua. La falta de equipos modernos hacía que cada pieza fuera transportada con extremo cuidado, a mano y con rudimentarias poleas. Lo que hoy es símbolo de Brasil, en ese momento parecía un proyecto casi imposible. 2. Albert Einstein sacando la lengua, 1951. En una cena de celebración por su cumpleaños número 72, un grupo de fotógrafos rodeó a Albert Einstein para tomarle fotos. Cansado de las mismas poses de siempre, el físico decidió hacer un gesto inesperado. Sacó la lengua de manera juguetona. El fotógrafo Arthur Sasse logró capturar el momento exacto y, lejos de ser una imagen descartada, se convirtió en una de las fotos más icónicas de Einstein. Más tarde, al ver la imagen, el propio Einstein la amó tanto que pidió varias copias para regalarlas a sus amigos. 3. El último vuelo del Hindenburg, 1937. El Hindenburg era el dirigible más grande y lujoso de su época. Pero el 6 de mayo de 1937, su historia terminó en tragedia. La imagen muestra el dirigible envuelto en llamas mientras intentaba aterrizar en Nueva Jersey. Se incendió en solo 34 segundos, dejando 36 muertos. Esta tragedia marcó el fin de los dirigibles como medio de transporte comercial. Hasta hoy, sigue siendo uno de los accidentes más impactantes de la historia de la aviación. 4. La Estatua de la Libertad en construcción, 1884. Antes de convertirse en el símbolo de la libertad en Nueva York, la Estatua de la Libertad fue ensamblada en Francia. Esta imagen muestra su cabeza separada del cuerpo, exhibida en París antes de ser enviada a Estados Unidos en piezas. La estatua fue un regalo de Francia a los Pero muchos no saben que su ensamblaje final en Nueva York tomó más de un año. La imagen es un recordatorio del arduo trabajo detrás de uno de los monumentos más emblemáticos del mundo. 5. Neil Armstrong antes de pisar la Luna, 1969. Cuando pensamos en el alunizaje, imaginamos la icónica foto de Buzz Aldrin caminando en la Luna. Pero, ¿qué hay de Neil Armstrong? En esta imagen previa al histórico momento, vemos a Armstrong con su traje espacial, momentos antes de abordar el módulo lunar. Su rostro refleja concentración y nerviosismo, consciente de que estaba a punto de hacer historia. Aunque tomó la mayoría de las fotos en la Luna, esta imagen nos muestra su lado humano antes de dar el primer paso en otro mundo. 6. El hombre que sobrevivió a Hiroshima y Nagasaki, 1945. Tsutomu Yamaguchi es la única persona reconocida oficialmente por haber sobrevivido a las 2 bombas atómicas de la Segunda Guerra Mundial. El 6 de agosto de 1945 estaba en Hiroshima por un viaje de negocios cuando la bomba explotó. Herido, regresó a su ciudad natal, Nagasaki, solo para enfrentar otra explosión 3 días después. Esta imagen lo muestra años después, relatando su increíble historia de supervivencia y abogando por la paz mundial. 7. Las primeras mujeres en votar en Francia, 1945. Durante siglos, las mujeres en Francia lucharon por sus derechos, y en 1945, finalmente, pudieron votar. En esta imagen, vemos a un grupo de mujeres sonrientes depositando sus boletas en una urna. La foto simboliza un cambio histórico en la sociedad, donde las mujeres finalmente obtenían el reconocimiento de su voz en la política.
Un momento pequeño para algunas, pero gigantesco para la historia de los derechos civiles. 8. El funeral de Winston Churchill, 1965. Cuando Winston Churchill falleció en 1965, el mundo entero lo despidió. La imagen muestra el ataúd cruzando el río Támesis en Londres, con miles de personas abarrotando las orillas para rendirle homenaje. Churchill, quien lideró a Gran Bretaña en la Segunda Guerra Mundial, recibió uno de los funerales más grandes de la historia. La solemnidad de la imagen refleja el respeto y la gratitud de una nación entera. 9. La Gran Pirámide de Giza sin turistas, 1870. Hoy en día, la Gran Pirámide de Giza está rodeada de visitantes, pero esta imagen de 1870 nos muestra un panorama completamente distinto. En la fotografía, la pirámide se alza imponente en el desierto, sin un solo turista a la vista. En esa época, viajar a Egipto era un privilegio reservado para unos pocos exploradores europeos. Esta imagen nos da un vistazo a una época en la que los grandes monumentos aún eran en gran parte un misterio. 10. El Titanic antes de zarpar, 1912. Pocos días antes de su trágico hundimiento, el Titanic fue fotografiado en el puerto de Southampton, listo para su viaje inaugural. La imagen muestra la inmensidad del barco, con cientos de pasajeros emocionados abordando lo que creían que era un viaje de ensueño. Lo que nadie sabía es que en menos de una semana, este majestuoso transatlántico se convertiría en el escenario de una de las mayores tragedias marítimas de la historia. La foto es un recordatorio del destino inesperado que le esperaba a la nave insumergible. 11. Una reunión de samuráis en 1868. En esta imagen rara, vemos a un grupo de samuráis japoneses, reunidos en los últimos años del shogunato Tokugawa. La fotografía fue tomada en un momento crucial, justo antes de la restauración Meiji, cuando Japón estaba a punto de cambiar para siempre. Vestidos con sus armaduras tradicionales y armados con katanas, estos guerreros representan la última generación de samuráis antes de que fueran disueltos por el nuevo gobierno. La imagen nos transporta a una era de honor, disciplina y cambios radicales en la historia de Japón. 12. Soldados con máscaras de gas, jugando a las cartas, 1917. Durante la Primera Guerra Mundial, el uso de gas venenoso se convirtió en una de las tácticas más temidas del campo de batalla. En esta fotografía, un grupo de soldados británicos juega a las cartas en una trinchera mientras usan máscaras de gas. La escena, a la vez absurda y trágica, muestra cómo estos hombres intentaban mantener un sentido de normalidad en medio del horror de la guerra. La imagen nos recuerda lo inhumano que era el conflicto y la necesidad de sobrevivir incluso en las circunstancias más extremas. 13. Un elefante con patines en 1950. En un espectáculo de circo en los años 50, un elefante fue entrenado para usar patines de ruedas. En esta imagen surrealista, el enorme animal se desliza torpemente mientras el público observa con asombro. Hoy en día, esta escena sería vista como un acto de crueldad animal, pero en aquella época, el entretenimiento con animales era algo común. La fotografía es un reflejo de cómo han cambiado nuestras perspectivas sobre los derechos de los animales con el paso del tiempo. 14. Marilyn Monroe leyendo Ulises de James Joyce. Muchos ven a Marilyn Monroe como un símbolo de belleza y glamour, pero esta imagen revela un lado diferente de ella. En la foto, Marilyn está concentrada leyendo Ulises, la compleja novela de James Joyce. Se dice que la actriz disfrutaba de la lectura y tenía una biblioteca personal con cientos de libros. Esta imagen nos muestra que detrás de la imagen de estrella de Hollywood, había una mujer curiosa e inteligente que desafiaba los estereotipos de su época. Quindi, la Torre Eiffel siendo usada como cartel publicitario, 1925. En la década de 1920, la Torre Eiffel se convirtió en una gigantesca valla publicitaria para la empresa Citroën. En esta imagen, podemos ver el nombre de la marca, iluminado en enormes letras brillantes, que cubrían casi toda la torre. Fue una de las primeras veces en la historia que un monumento tan icónico se utilizó para publicidad. Esta curiosa anécdota nos recuerda que, incluso los símbolos más venerados no han escapado del poder del 16.
El interior de un submarino alemán en la Primera Guerra Mundial, 1915. Los submarinos alemanes, conocidos como U-Boats, fueron una de las armas más temidas durante la Primera Guerra Mundial. En esta imagen podemos ver el interior de uno de estos sumergibles, con marineros trabajando en un espacio extremadamente reducido. Los submarinistas vivían en condiciones de hacinamiento, con poca luz y oxígeno limitado. La foto captura la claustrofobia y tensión constante que estos hombres experimentaban mientras patrullaban las aguas en busca de enemigos. 7. El puente Golden Gate en construcción, 1935. Hoy en día, el puente Golden Gate es uno de los símbolos más reconocidos de San Francisco, pero su construcción fue una hazaña impresionante. En esta imagen, vemos a los trabajadores colgados de cables a cientos de metros sobre el agua, sin las medidas de seguridad modernas. El puente fue construido en medio de la Gran Depresión, y muchos de los obreros arriesgaron sus vidas por un salario. La imagen es un tributo a la valentía de los trabajadores que hicieron posible esta maravilla de la ingeniería. 8. Un automóvil volador en exhibición, 1947. En los años 40, la idea de un auto volador parecía estar a la vuelta de la esquina. En esta imagen, vemos un prototipo de un automóvil con alas desplegadas, presentado como el futuro del transporte. Sin embargo, el diseño nunca llegó a producirse en masa debido a problemas de seguridad y costos. Aunque el concepto parecía sacado de la ciencia ficción, nos recuerda cómo la humanidad siempre ha soñado con conquistar los cielos de maneras innovadoras. 19. Disneyland en su inauguración, 1955. Cuando Disneyland abrió sus puertas en 1955, nadie imaginaba que se convertiría en el parque temático más famoso del mundo. En esta imagen, podemos ver a Walt Disney caminando por Main Street el día de la inauguración. Lo que comenzó como un sueño arriesgado, se convirtió en un imperio del entretenimiento. La foto captura la emoción del momento, con niños y adultos explorando un mundo de fantasía hecho realidad. 20. El rostro de la Estatua de la Libertad antes de ser ensamblado. Antes de ser colocada en su pedestal en Nueva York, la Estatua de la Libertad fue construida por partes en Francia. En esta imagen inusual, el enorme rostro de la estatua se encuentra en el suelo, rodeado de trabajadores. La fotografía nos da una perspectiva única del monumento, mostrando su verdadero tamaño y el increíble trabajo artesanal detrás de su construcción. Es un recordatorio de cómo las grandes obras maestras toman forma paso a paso. 21. La Mona Lisa regresando al Louvre. Tras la Segunda Guerra Mundial, 1945. Durante la Segunda Guerra Mundial, el Louvre evacuó sus obras más valiosas para protegerlas del saqueo nazi. La Mona Lisa, junto con otras pinturas, fue trasladada en secreto a varios lugares seguros. En esta imagen, vemos el momento en que la icónica pintura de Da Vinci regresa a su hogar en el Louvre, después del conflicto. Varios hombres la sostienen con sumo cuidado, conscientes del valor incalculable de la obra. La fotografía simboliza el renacer de la cultura tras años de destrucción y guerra. 22. Martin Luther King y su discurso I Have a Dream. 1963, esta imagen captura el histórico momento en que Martin Luther King Jr. pronunció su discurso I Have a Dream en Washington, D.C. Ante una multitud de más de 250,000 personas, el líder de los derechos civiles habló sobre su visión de un futuro, sin racismo ni segregación. La expresión en su rostro y la energía de la multitud reflejan la magnitud del evento, un punto de inflexión en la lucha por la igualdad en Estados Unidos. 23. Un niño berlinés cruzando el muro de Berlín, 1961. Cuando se construyó el muro de Berlín, muchas familias quedaron separadas de la noche a la mañana. En esta imagen conmovedora, un niño pequeño es levantado por un soldado para ayudarlo a cruzar al otro lado. Aunque la propaganda oficial negaba que las personas estuvieran atrapadas, la fotografía reveló la cruda realidad del conflicto. A lo largo de los años, miles intentaron escapar del régimen comunista, muchos sin éxito. Esta imagen se convirtió en un símbolo de la lucha por la libertad. 24. La primera foto de la Tierra.
Tomada desde la Luna, 1968. El 24 de diciembre de 1968, la misión Apolo 8 capturó una de las imágenes más icónicas de la historia: la Tierra vista desde la Luna. En la foto, el planeta azul se eleva sobre la superficie lunar, una perspectiva nunca antes vista por la humanidad. Esta imagen, conocida como Earthrise, cambió la manera en que las personas veían la Tierra, impulsando el movimiento ambientalista y reforzando la idea de que vivimos en un mundo frágil y único. 25. Soldados celebrando el fin de la Segunda Guerra Mundial en Times Square, 1945. El 14 de agosto de 1945, la noticia de la rendición de Japón puso fin a la Segunda Guerra Mundial. En esta imagen, Times Square se llena de soldados y civiles celebrando la victoria. La alegría y el alivio son palpables en los rostros de la multitud. Este momento también fue el escenario de la famosa fotografía del marinero besando a una enfermera, una de las imágenes más icónicas de la historia. La foto simboliza el fin de un capítulo oscuro y el comienzo de una nueva era. 26. La Torre de Pisa sin inclinación, 1900. Hoy en día, la Torre de Pisa es famosa por su inclinación, pero en esta imagen de principios del siglo XX, la torre aparece casi recta. La fotografía muestra cómo, con el tiempo, el suelo inestable de la región ha hecho que la torre se incline cada vez más. En la década de 1990, se llevaron a cabo trabajos de restauración para evitar su colapso. La imagen nos recuerda que incluso los monumentos más icónicos han cambiado con el tiempo. 27. Nikola Tesla en su laboratorio, 1899. En esta fotografía impresionante, Nikola Tesla aparece sentado en su laboratorio de Colorado Springs, rodeado de enormes descargas eléctricas. La imagen, aunque parcialmente editada para dramatizar el efecto, refleja el genio de Tesla y su trabajo pionero con la electricidad. Se dice que en este laboratorio, Tesla experimentó con la transmisión inalámbrica de energía, ideas que hoy siguen siendo estudiadas. La imagen ha alimentado mitos y teorías sobre el misterioso inventor y sus descubrimientos. 8. El iceberg que hundió el Titanic, 1912. Esta fotografía muestra un iceberg con una gran marca roja en su costado, tomado días después del hundimiento del Titanic. Se cree que este podría haber sido el mismo iceberg que colisionó con el transatlántico la noche del 14 de abril de 1912. La imagen es un inquietante recordatorio de cómo un simple bloque de hielo pudo acabar con el barco más lujoso de su época y con más de 1,500 vidas. 29. El Monte Rushmore antes de ser esculpido, 1920. Hoy en día, el Monte Rushmore es un monumento icónico con los rostros de 4 presidentes de EUU. Pero antes de su construcción, era solo una montaña rocosa. En esta imagen de 1920, podemos ver el monte en su estado natural, antes de que el escultor Gutzon Borglum comenzara a tallarlo. La transformación de la roca en una obra de arte gigante tomó más de 14 años. Esta imagen nos recuerda cómo la creatividad humana puede moldear incluso la naturaleza. 30. Muhammad Ali esquivando 21 golpes en 10 segundos. 1974. En una de las imágenes más impactantes del boxeo, Muhammad Ali es fotografiado esquivando una ráfaga de golpes de George Foreman sin recibir ninguno. Esta secuencia ocurrió durante la famosa pelea Rumble in the Jungle, donde Ali usó su estrategia de resistencia para agotar a su rival antes de noquearlo en el 8º asalto. La imagen muestra su increíble velocidad, reflejos y maestría en el ring, consolidándolo como una leyenda del deporte. 31. El primer equipo olímpico de mujeres en 1900. Los Juegos Olímpicos de París 1900 fueron los primeros en permitir la participación de mujeres. En esta imagen histórica, vemos a algunas de las primeras atletas femeninas vestidas con atuendos largos y poco prácticos para el deporte. Competían en disciplinas como el golf, el tenis y la vela. A pesar de las barreras sociales, estas pioneras abrieron el camino para la equidad de género en el deporte, algo que hoy damos por sentado. 32.
Un joven John F. Kennedy en Harvard, 1939. Antes de convertirse en presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy era un joven estudiante de Harvard. En esta imagen aparece relajado, caminando por el campus con una carpeta en la mano. Nadie imaginaba que este joven carismático, aún sin experiencia política, se convertiría en una de las figuras más icónicas del siglo XX. La foto es un recordatorio de que incluso los grandes líderes alguna vez fueron jóvenes con sueños e incertidumbres. 33. El accidente de los hermanos Wright, 1908. Los hermanos Wright son conocidos por inventar el primer avión funcional, pero pocos recuerdan que también sufrieron accidentes. En esta imagen de 1908 vemos el destrozado Flyer 13 tras un intento fallido de vuelo. Orville Wright, quien piloteaba, resultó gravemente herido, y su pasajero, el teniente Thomas Selfridge, se convirtió en la primera persona en morir en un accidente de avión. A pesar del desastre, los hermanos Wright no se rindieron y continuaron perfeccionando su invento. 4. Una calle de Nueva York antes de los semáforos, 1910. Esta imagen caótica muestra cómo era Nueva York antes de que los semáforos fueran instalados. Carruajes, automóviles y peatones cruzan al mismo tiempo sin ningún orden, lo que causaba frecuentes accidentes. En los años siguientes, se establecieron reglas de tránsito y los primeros semáforos eléctricos, transformando completamente la forma en que las ciudades organizaban el tráfico. 35. El momento en que Elvis Presley conoció a Richard Nixon, 1970, esta fotografía surrealista muestra a Elvis Presley estrechando la mano del presidente Richard Nixon en la Casa Blanca. Elvis, preocupado por el auge de las drogas en la juventud, pidió reunirse con Nixon para ofrecerse como agente encubierto antidrogas. Aunque su solicitud no fue tomada en serio, el encuentro resultó en una de las fotos más extrañas de la historia, fusionando el mundo del rock and roll con la política. 36. Un obrero almorzando en la cima de un rascacielos, 1932. La famosa imagen de obreros almorzando sobre una viga en la construcción del Rockefeller Center sigue siendo impactante. Sentados a cientos de metros de altura, sin ningún tipo de protección, estos hombres desafiaban la gravedad y el miedo. La imagen simboliza la valentía de los trabajadores que ayudaron a construir Nueva York durante la Gran Depresión, un periodo de grandes dificultades económicas. 37. La única foto conocida de Billy el Niño, 1879. Billy el Niño, el famoso forajido del viejo oeste, es una de las figuras más legendarias de la historia de E.E.U. Esta imagen es la única fotografía auténtica que existe de él. Fue tomada en 1879 y muestra al joven pistolero con una escopeta y un cinturón de municiones. Aunque la foto es borrosa y simple, su valor es incalculable, pues es la única prueba visual de la existencia del temido bandido. 38. La cueva de Altamira antes de ser protegida, 1879. Antes de que la cueva de Altamira en España fuera reconocida como un tesoro arqueológico, la gente podía entrar libremente y tocar las pinturas rupestres. En esta imagen, visitantes caminan sin restricciones cerca de las paredes decoradas por humanos prehistóricos. Hoy en día, el acceso a la cueva está restringido para preservar las obras de arte de más de 36.000 años de antigüedad. La foto nos recuerda cuán frágiles son estos vestigios del pasado. 39. Un barco navegando por las calles de Venecia durante una inundación, 1966. Venecia es famosa por sus canales, pero en 1966 sufrió una de las peores inundaciones de su historia. En esta imagen surrealista, un pequeño barco avanza por una calle que normalmente sería solo para peatones. La inundación afectó miles de hogares y obras de arte. Desde entonces, Venecia ha implementado barreras para controlar el nivel del agua, pero sigue siendo una ciudad amenazada por el cambio climático. 40. Un niño con su juguete favorito en 1910. Esta imagen tierna muestra a un niño pequeño abrazando con cariño su juguete de madera.
A diferencia de los sofisticados videojuegos y dispositivos modernos, los niños de principios del siglo XX se entretenían con objetos simples. La fotografía nos recuerda que la infancia, sin importar la época, está llena de imaginación y alegría. 41. Un soldado escribiendo una carta en la trinchera, 1916. En medio del horror de la Primera Guerra Mundial, los soldados intentaban aferrarse a la normalidad escribiendo cartas a sus seres queridos. En esta imagen conmovedora, un joven soldado, cubierto de barro, se toma un momento para escribir en una trinchera. Muchas de estas cartas nunca llegaron a su destino, y muchas familias jamás volvieron a ver a sus hijos y esposos. La foto captura la humanidad en medio del conflicto. Oz, el Monte Everest sin escaladores, 1921, antes de que se convirtiera en el reto definitivo para los alpinistas. El Monte Everest era un lugar inexplorado. Esta imagen de 1921 muestra la imponente montaña sin ninguna huella humana en sus laderas. Hoy en día, miles de personas intentan escalarlo cada año, dejando basura y oxígeno en el camino. La imagen nos recuerda un tiempo en que la naturaleza aún era un misterio para la humanidad. 43. El primer McDonald's de la historia, 1940. Antes de convertirse en una franquicia global, McDonald's era solo un pequeño restaurante en San Bernardino, California. En esta imagen, vemos el primer McDonald's original con su icónico letrero amarillo. La empresa comenzó vendiendo hamburguesas por solo 15 centavos, sin imaginar que revolucionaría la industria de la comida rápida. Hoy en día, McDonald's tiene más de 39,000 restaurantes en el mundo, pero todo comenzó con esta modesta tienda. 4. Los Beatles cruzando Abbey Road sin autos, 1969. La icónica portada del álbum Abbey Road muestra a los Beatles cruzando un paso de cebra en Londres. Pero esta imagen rara muestra la calle vacía antes de que llegaran. La sesión de fotos duró solo unos minutos, pero la imagen se convirtió en una de las más famosas de la música. Hoy en día, miles de fans intentan recrear la foto en el mismo lugar. 45. El último rinoceronte blanco del norte macho, 2018. Esta imagen muestra a Sudán, el último rinoceronte blanco del norte macho del mundo, poco antes de su muerte. Rodeado por sus cuidadores, la foto es un recordatorio devastador de la extinción de especies causada por la caza furtiva y la destrucción del hábitat. Hoy, los científicos intentan salvar la especie mediante fertilización in vitro, pero Sudán sigue siendo un símbolo de lo que la humanidad ha perdido.